Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre por qué el Capitán Rex no le dijo a Cody sobre los chips inhibidores, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango seed de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del día del Master Arcevia Sef, él nos cuestiona qué formas de gobierno existieron en la galaxia además del Imperio o la República. Y en realidad esto lo hemos visto en diferentes culturas o planetas a lo largo de la galaxia. Había democracias, tecnocracias o planetas que tenían una monarquía, como pasó con Mon Cala y su rey Lee Char, pero también había muchas variaciones, ya que por ejemplo la monarquía de Naboo no era una monarquía propiamente, ya que la reina o rey recibían ese título, pero eran elegidos por medio del voto de las personas, como pasó con Padme o con varias reinas después de ella. Y la verdad es que han existido todo tipo de gobiernos, desde la dictadura fascista que fue el Imperio, hasta ese sistema de clanes que tenían los Mandalorians, que durante el pasado antiguo habían peleado entre ellos por el poder y por tener el sable oscuro en una especie de supremacía del más fuerte para doblegar a otros clanes. Esa fue la filosofía antigua de los guerreros mandalorianos, una que con el liderato de la duquesa Satine se intentó cambiar en Mandalore para ser mucho más pacíficos. Inclusive, Master, se nos ha presentado oficialmente para la novela El Ascenso del Caos de la nueva trilogía de Throne de Timothy Zahn que la ascendencia Chiss en las regiones desconocidas de la galaxia era una aristocracia compuesta por las 9 familias que regían la ascendencia Chiss. Mithra Nurodo pues pertenecía en adopción a una de esas 9 familias, que era la familia Myth. Así que todo esto nos da una perspectiva mucho más amplia del tema en la galaxia. Es así que nuestra segunda pregunta del día, que vino de los Masters JTM y el aprendiz Sid Santi Suárez, ellos nos cuestionan si veremos a Yoda en los tiempos de la Alta República. Y debo decir que hasta el momento no se nos ha anunciado de forma oficial que el maestro Yoda aparecería en esas historias que se darán 200 años antes de los tiempos de la República y el episodio 1, una época donde Yoda estaría entre sus años 600. Claro, ya se nos ha dicho que las historias estarían centradas en el borde exterior y que los Jedi protagonistas de la Alta República operarían muy aparte de los Jedi que están en Coruscant, donde suponemos que ahí estaba el maestro Yoda. En este sentido, yo definitivamente sí creo que el maestro Yoda vaya a aparecer en esas historias por ser precisamente una figura altamente reconocida en la saga, aunque claro, lo veríamos a cuentagotas, con un cameo o en un holograma donde dirija a cualquier otro maestro Jedi que sea el protagonista de esa historia. En este sentido, lo que buscan las historias de la Alta República es presentarnos a nuevos personajes e invertir tiempo en ellos. Por ello, pues no creo que alguien como Yoda se vaya a robar la escena o vaya a opacarlos, aunque quizás sí puedan revelarnos un poco de sus conexiones, de su juventud, sin abordar demasiado. Esto claro, al menos con lo que sabemos en la primera fase del contenido de la Alta República en sus novelas o cómics, pero quizás claro, en una segunda fase podamos explorar más sobre Yoda. No obstante, si lo recuerdan, el video oficial de Star Wars anunciando la Alta República nos dio un montón de referencias visuales y un momento donde justo mostraba al maestro Yoda al lado del famoso artista de las precuelas, Ian McKay, quien también está vinculado al proyecto de la Alta República, lo cual es un indicio interesante porque quizás sí se tenga planeado algo más para Yoda, aunque como les decía, su participación me parece que será dosificada. Es así que en esta tercera pregunta el Master Natael Morales nos cuestiona qué pensaba Anakin sobre ser el elegido de la fuerza. Y primero que nada, Masters, tenemos que considerar que por llevar esa carga de ser el elegido de la fuerza no era para nada algo fácil, porque todos los maestros Jedi o mentores de Anakin creían efectivamente que era el elegido y se lo repitieron una y otra vez. Así que con esto nos podemos imaginar la pesada losa que a un niño de 9 años le dijeran una y otra vez que era diferente al resto de los niños Jedi y que toda su vida estaba profetizada para arreglar el balance en la fuerza, aunque claro, nadie de los maestros del todo entendiera exactamente qué pasaría con ello.
libro. Y en diferentes historias del canon o Legends de Star Wars, es bastante claro que Anakin sentía ese peso, y esto fue más y más complicado para él con el paso de los años por el enorme poder de la fuerza que tenía, algo que en realidad lo distinguía del resto. En su adolescencia, por ejemplo, vimos cómo otros Padawans lo veían como un bicho raro y eso le molestaba. Anakin de cierta forma siempre estuvo aislado, pero con el tiempo se fue volviendo más y más soberbio por saberse que tenía un don único, y esto es más que claro durante toda la Guerra de los Clones, siguiendo formas poco ortodoxas y arriesgadas que lo llevaron a tener el sobrenombre de el héroe sin miedo. Y todo esto sobre ser el elegido lo presionaba y a la vez alimentaba su ego. De hecho, en la novela del episodio 13, en sus pensamientos, Anakin sabía bien que en general las profecías de la fuerza no eran absolutas, pero las profecías que hablaban sobre el elegido nunca se habían equivocado ni en el menor detalle. Eso pues lo hacía sentirse que su futuro estaba decidido y que haría grandes cosas. De hecho, también los maestros del Consejo Jedi pretendían usarlo para acabar con la amenaza de los Sith en esa novela. Y precisamente por saberse el elegido, Anakin creía que los Jedi querían usar su figura y sus poderes en todo ese juego político y de poder en el que estaban metidos los Jedi para deponer y espiar al canciller Palpatine. Así que el mero hecho de saberse el elegido y ser más soberbio con los años terminarían alejando al propio Anakin de todo lo que creía y de la sabiduría de los Jedi. Todo para crear balance, uno que ni la propia Orden de los Jedi había anticipado que acabaría con todos ellos. Es así que nuestra cuarta pregunta del día desde Patreon, el aprendiz Sith Noé Ruiz nos cuestiona por qué la tecnología de Star Wars no parece avanzar a pesar de que sí pasan miles de años. Y a decir verdad, esta suposición no es así, Masters, ya que es bastante claro cómo con el paso del tiempo, ya sea en milenios o en solo una década, la galaxia de Star Wars avanza en su tecnología de gran manera. Un ejemplo de esto fue lo que hicieron la Estrella de la Muerte o años después la base Starkiller, ya que los dos fueron grandes avances científicos y tecnológicos que personas comunes como Han Solo no creían en un principio que tuvieran el poder destructivo para acabar con un planeta entero, como pasó por ejemplo en el episodio 4. Pero esto también lo vimos en cómo evolucionaron los sables de luz, del cual hicimos un video entero. Las espadas más antiguas eran de metal, y hubo también protosables que funcionaron como híbridos de esas espadas de metal que se encendían con intensos plasmas. Esto hasta pasar con espadas que tenían baterías atadas al cinturón y hasta llegar con el paso de miles de años a los sables de luz tal y como ahora los conocemos. Claro, no puedo dejar de mencionar que hay historias de la Vieja República que para guardar cierta cohesión con los elementos de la galaxia de Star Wars, en esas historias se seguían teniendo tecnología similar como naves, blasters o hasta droides, esto milenios antes de la Guerra Civil, pero normalmente en la época de la Antigua República eran droides de menor tecnología o naves de menor tamaño y mucho menor arsenal que las que tuvo el Imperio. Es más, Masters, en las propias películas de las trilogías se nota el cambio tecnológico en cosas muy sutiles, como lo novedoso que era BB-8 a diferencia de otros droides, o también como los Jedi de las precuelas tenían que usar aros para acceder a la velocidad de la luz en sus naves cazas, y años después casi cualquier nave caza podía acceder a esa velocidad teniendo ya un hiperimpulsor dentro de ellas, o incluso también lo tenemos en la mano robótica de Anakin Skywalker o Luke. El padre en las precuelas siempre tuvo una mano enteramente de metal, como si fuera una mano de un robot, mientras que la de Luke Skywalker fue mucho más avanzada, porque en el fondo sí era un esqueleto de metal, pero esta a su vez tenía un recubrimiento de piel pareciendo un ser orgánico. Así que todo esto nos demuestra cómo sí hubo una clara evolución tecnológica en diversos elementos de la saga. Es así que nuestra quinta y pregunta final que titula el video, el máster Emanuel da Costa nos cuestiona por qué Rex no le dijo a Cody de los chips en los clones. Y entiendo perfectamente bien lo complicado de la situación entre dos hermanos clones, Masters, porque durante toda la serie de Clone Wars vimos que tanto el comandante Cody como el capitán Rex colaboraron codo a codo en distintas campañas. Así que por ello haría muchísimo sentido que un clon tan leal como Rex le avisara a muchos de sus amigos clones sobre el chip que tenían en sus mentes, que como sabemos también gracias a la serie de Rebels, en algún punto de la historia post Orden 66 el capitán Rex lo haría con Gregor o Wolf. Entonces, ¿qué rayos pasó? Primero que nada, tenemos que considerar que Clone Wars fue hecha después de concluir las precuelas, tratando justamente de complementarlas. Pero cuando George Lucas hizo La Venganza de los Sith, ni siquiera existía el Capitán Rex. El único personaje que introdujo fue el comandante Cody con el fin de humanizar a los clones, mostrando ahí su amistad con Obi-Wan. Todo para que el clon terminara apuñalando a su general Jedi por la espalda. En ese sentido, narrativamente era imposible que la serie de Clone Wars, y menos sus capítulos finales, rompieran la continuidad con La Venganza de los Sith. Pero esa, digamos, es la respuesta aburrida, Masters. Si
nos vamos a lo que sucede en el final de The Clone Wars, es bastante claro con el Capitán Rex que él no sabía lo que tenía en su mente sobre su chip inhibidor. Quizás sí tenía sus sospechas por lo que le pasó a Sinkos, pero es justo ese momento climático del final de la serie cuando se activa la Orden 66 en él gracias a Darth Sidious, donde podemos ver que Rex entra en conflicto y donde todo lo que había descubierto antes con Sinkos comienza a hacerle mucho sentido. Pero a pesar de que Rex se trata de resistir, era demasiado tarde. El chip ya se había activado en él y en todos los clones. Vaya, era inevitable que Rex pasara por todo este dolor atacando a Ahsoka y después rebelándose con sus hermanos clones de la 501 como Jesse para poder entender toda la verdad. Eso lo volvió en un poderoso arco narrativo. Ahora bien, justo ahí es donde lo divertido comienza, ya que creo que mucho de ese conflicto lo podremos ver en la ya confirmada serie del Bad Batch Masters. Así que netamente aquí entramos en eso que llamamos la especulación responsable. Si lo recuerdan, fue Kessel Run Transmissions quien adelantó que tendríamos una serie a manera de secuela de The Clone Wars antes de que esta serie se anunciara. Y esa misma fuente confirmó que el Capitán Rex estaría en la serie, porque lo que veremos serán los primeros años del Imperio y cómo los clones en esa serie se adaptan en una galaxia que ya no los necesita. Aquí creo que efectivamente sí pudiéramos ver momentos donde el Capitán Rex contacte a diferentes clones con el fin de hacerlos despertar del hechizo que implica la Orden 66, como justamente pasó en su propia mente. Y con ello podríamos ver al fin lo que pasó con Wolfo Gregor, pero sobre todo el conflicto se enriquecería bastante si en esa ecuación se incluye al comandante Cody y él se niega a aceptar la verdad, como también se negó a aceptarla el clon Jesse. Esto, claro, por estar en el influjo de su propio chip mental. Ese conflicto creo que sería algo poderosísimo para todos nosotros los fans de The Clone Wars, porque veríamos más de las secuelas que dejó en los clones toda la guerra, sobre todo rompiendo la gran relación de amistad que tuvieron Cody y Rex durante todos esos años. Sería pues también una rima a lo que les pasó a sus generales Jedi, con Anakin y Obi-Wan también enfrentados al final de la guerra por tener visiones opuestas. No nos olvidemos tampoco que en Legends el comandante Cody fue un fiel soldado clon que creyó en los ideales del Imperio y que le sirvió, incluso defendiendo la instalación de Camino. Así que algo de su historia de Legends se podrá reinterpretar en la serie del Bad Batch para perseguir a sus hermanos clones de ese lote malo, incluyendo claro al clon Echo, pero ¿por qué no también al Capitán Rex, de quien no dudo ni tantito que estará en la serie? Así que netamente ese momento de por qué Rex no le dijo más a Cody sobre los chips inhibidores en la mente de todos los clones, aún creo que lo estamos por ver en la próxima serie animada de Star Wars. Solo pues es cuestión de esperar un poco más. Pero si quieres saber más de cómo se creó el primer Consejo Jedi, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.